Bien, vamos a seguir en este video con la parte de animación dentro de Canvas. En nuestro video anterior vimos cómo dibujar dos componentes, uno sin ninguna rotación, como veníamos dibujando en nuestro primer video de trazado, y el segundo componente, sí, rotado 45 grados con respecto al lienzo y al otro componente, ¿sí? Bien, ahora lo que nosotros queremos hacer es que este cuadrado violeta siga girando continuamente en sentido horario. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Nosotros tendremos que generar una animación. ¿Y qué es una animación? Una animación podemos decir que es una consecución de dibujos que tienen una muy pequeña variación. Entonces, al ver muchos cuadros por segundo, vamos a decir que cada dibujo es un cuadro o un frame, en inglés se le dice frame. Cuando tenemos muchos de estos dibujos con pequeñas variaciones en un segundo, al ojo humano le dan el efecto de movimiento, ¿sí? Como si fuera una animación en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Nosotros tendremos que modificar ¿qué cosa? La transformación de ¿qué? Los grados que tiene esta rotación. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a decir lo siguiente. Nosotros tenemos este código que es el que dibuja los dos rectángulos o cuadrados, ¿sí? El rojo y el violeta rotado, ¿ok? Pero ¿qué tenemos que hacer acá? Nosotros tenemos que repetir esto varias veces en un segundo, dijimos. Si nosotros tenemos que repetir código, ¿qué tenemos que utilizar en JavaScript? Una función, ¿sí? Entonces yo voy a agarrar, voy a llamar una función que se llame draw, ¿sí? Dibujar en inglés. Y voy a encerrar todo este código dentro de esa función. Obviamente cuando lo guardo, no se va a llamar esta función, o sea, no se va a ejecutar este código hasta que llame a la función draw. Y ahora sí, estamos como al principio. Perfecto. Vamos a dar un poquito de formato. Bien, quedó bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Dijimos que teníamos que hacer que la rotación, o sea, los grados de rotación del cuadrado púrpura se vayan modificando, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos seteada esta variable que se llama dex en 45. Recuerden que si yo acá le pongo, no sé, por ejemplo 40 y guardo, fíjense que está un poquito más torcido para un costado, ¿sí? Yo lo que quiero hacer es que esto se modifique constantemente cada vez que llamo a esta función draw. Vamos a decirle que, bueno, va a arrancar ahí en 30 porque es un número arbitrario. Vamos a aumentar los grados de rotación por cada frame. Esto como lo hacemos simplemente, ¿qué pasó? Por cada frame. Bien, está. A veces el Element hace esas cosas locas. Entonces, ¿qué hacemos? Dex. Simplemente esto. Dex, nada más. Listo, se acabó. Eso solo va a hacer que cada vez que llamemos a la función, este dex aumente. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta función se llame sola? Podemos hacer setear un intervalo. Set interval. ¿Y qué le vamos a pasar? Primero, ¿qué es la función que queremos que se llame? Draw. Y después, cada cuántos milisegundos. Por ejemplo, vamos a ponerle 1000 milisegundos para que veamos que una vez por segundo se va a ir girando eso. Igual acá tenemos algo raro. ¿Qué pasó? No está girando esto. Pero una vez por segundo se está dibujando una cosa rara. A ver, vamos a achicarle el tiempo de refrescado. A ver. Vamos a hacer que sean 60 frames por segundo. O sea, tenemos... para que sean 60 cuadros por segundo, sería un segundo dividido 60. Vamos a guardar. Uf, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Habíamos dicho que la rotación se aplica desde el punto 00 del canvas. Si recordamos lo que vimos en el video anterior, nosotros dibujamos primero el cuadrado rojo, luego movimos el canvas acá al centro, acá lo rotamos 45 grados, luego ahí dibujamos el cuadrado púrpura y no hicimos más nada con el canvas. Entonces, ¿qué está pasando?
se mueve acá. O sea, primero, de acá dibuja el cuadrado rojo. Después se mueve acá el canvas al centro, rota, dibuja el cuadrado púrpura. Y luego estamos cambiando los grados, que había arrancado en 30. Ahora es 31. Pero claro, el canvas arranca de acá. Entonces me va a dibujar algo por acá, que sería el centro de nuestro canvas, y luego se va a mover ahí, y bueno, está haciendo todo un lío y por eso está dibujando por todos lados. Bien, acá entra en juego algo que es, vamos a parar un poquito esto porque me está volviendo loco. Tenemos que guardar el estado del contexto, ¿sí? Antes de moverlo para cualquier lado. Lo primero que tenemos que hacer es guardar el estado del contexto. El estado del contexto, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Con ctx.save. Y luego, una vez que ya dibujamos nuestro cuadrado rotado, nosotros queremos volver a resetear. O sea, si nosotros arrancamos a dibujar acá, ¿sí? Nuestro centro tendría que ser acá. Una vez que ya hicimos el dibujo de nuestros dos elementos, queremos volver a ubicar nuestro canvas donde estaba originalmente, en el punto 00 en la esquina superior izquierda. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente si tenemos, bueno, acá tenemos que restablecer el estado del contexto. Es decir, tenemos que hacer un ctx restore. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa acá. Vamos a volver a darle animación. Bueno, maravilloso. Va mejorando. Ahora tenemos otro problemita, ¿sí? A ver, esto vamos a repasar de vuelta. ¿Qué es lo que pasó acá? De la ubicación superior izquierda, del punto superior izquierdo, nos movimos al centro, nos movimos para la izquierda, para arriba, dibujamos el cuadrado rojo. Luego, una vez que terminó de dibujar el cuadrado rojo, movió, trasladó el canvas acá al centro, lo rotó 30 grados, porque era originalmente, ¿sí? Y lo que pusimos acá, ahí dibujó el púrpura. Y luego, ¿qué pasó? Nosotros antes de dibujar el rojo, le dijimos, bueno, escúchame, vos originalmente tenías este contexto, ¿sí? Arrancabas acá arriba. Una vez que terminas de dibujar el cuadrado púrpura, volvé a ese estado, ¿sí? Volvé al estado como estabas, sin rotaciones y sin trasladar el canvas. Una vez que volviste acá, en vez de dex, en vez de ser 30, va a ser 31, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a volver a dibujar el cuadrado rojo. O sea, va a volver, primero va a guardar el estado, va a volver a dibujar el cuadrado rojo en tal ubicación, va a mover el lienzo, va a rotarlo, va a cambiar el color de fill, de relleno, va a dibujar el cuadrado violeta y va a volver el canvas a su posición original y dex ahora va a valer 32. Y así 60 veces por segundo, ¿sí? 60 veces porque acá lo pusimos en el set interval. Ok, ahora tenemos un problema. Está dibujando sobre lo dibujado. ¿Ok? Por eso me está dibujando este círculo, porque sería cada punto de cada esquinita. Fíjense, si yo recargo la página, arranca como limpio y me va dibujando todo el camino del cuadrado violeta. ¿Qué pasa? Como el cuadrado rojo también se dibuja, queda, tapa el fondo del violeta del cuadro anterior. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo antes de dibujar todo esto, y es justamente borrar todo el lienzo. Si se acuerdan del primer video de trazado, teníamos un método que se llamaba ctx.clearRect. ¿Y qué le pasábamos acá? La ubicación, o sea, de dónde queríamos arrancar el cuadrado o el rectángulo de limpieza. Digamos que en el 0,0, porque yo quiero que arranque de acá arriba. Y hasta dónde quiero que se extienda esto. Y hasta el canvas.width. Y
hasta el canvas.hide. Entonces vamos a ver qué sucede. Bien, vamos a explicar esto. Lo primero que hace la función draw es borrar todo, ¿sí? Me genera un rectángulo de borrado, un clear rect, que va desde acá hasta acá, ¿sí? Todo el canvas. Luego va a decir, bueno, vamos a ver el contexto, guardamos ese estado, dibuja el cuadrado rojo, elige el color rojo, dibuja el cuadrado rojo, mueve el canvas hasta el centro, lo rota, dibuja el cuadrado púrpura, ¿sí? Vuelve el estado del canvas al estado original y luego modifica los grados de rotación, ¿sí? Eso se va a llamar 60 veces por segundo. Cada 60 veces por segundo. Son 60 cuadros por segundo. Hay otra forma de utilizar setInterval. En vez de utilizar, mejor dicho, setInterval, hay otra forma de animar o de llamar una función y dejar que el navegador vea cuántos frames por segundo puede renderizar. Esto lo vamos a comentar y vamos a utilizar otro método que se llama requestAnimationFrame y va a decir en cada frame de animación llama a la función draw. Es decir, dentro de draw lo último que va a hacer esta función es decirle al navegador, bueno, escúchame, yo necesito animar algo, entonces necesito un cuadro de animación. En cada cuadro de animación vuelve a llamarme a mí mismo, o sea, es como recursivo, digamos. Vamos a ver cómo funciona esto. Guardo. Excelente. Hace exactamente lo mismo, ¿sí? La diferencia es que, bueno, acá nosotros con setInterval podemos decirle, bueno, que en vez de hacerlo 60, en vez de 60, que sea acá 6 cuadros por segundo, ¿sí? Entonces va a ser más lento el paso. O podemos decirle directamente, qué sé yo, por segundo, ¿sí? Si quisieran hacer, no sé, por ejemplo, un reloj, podrían hacerlo así, acá que la función draw se ejecute una vez por segundo. ¿Sí? Con esto se los dejo a ustedes para que jueguen. Bueno, esto sería la parte de animación. Y en la próxima vamos a ver colisiones. Vamos a ver si podemos ver también algo de cómo controlar cosas con el teclado o con el evento del mouse. Nos vemos en la próxima.